Pero hoy vamos a hablar un poquito ya de cuando llega el bebé. No me preparé mucho porque en realidad estaba más concentrada a pasar la etapa del parto, ¿no? Yo quería tener un parto natural, quería un parto respetado, quería un montón de cosas que si bien algunas se pudieron cumplir y otras no, por la naturaleza del mismo cuerpo que va reaccionando diferente, no me concentré tanto en la lactancia. Me equivoqué. Así que esos primeros momentos fueron un real desafío, una aventura, porque nunca en la vida nadie me necesitó tanto como me necesitó mi bebé. Pero después vienen otros desafíos que por ahí a veces pueden llegar a generar algún tipo de angustia. Y a partir de allí se inicia ese vínculo que va a irse reflejando en sus relaciones con los demás a medida que vaya creciendo. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Sin Manual. Yo soy Pri. Y yo soy Isis, y estamos contentas de volvernos a encontrar en este espacio donde habíamos dicho que nuestra idea era poder compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos para acompañarte en esta nueva etapa de ser mamá. En el episodio anterior veníamos hablando de dónde comenzaba la maternidad, ¿no? De cómo eso teñía un poquito nuestra experiencia, cómo nos íbamos a ir sintiendo a lo largo de este proceso. Pero hoy vamos a hablar un poquito ya de cuando llega el bebé, ¿no? De en estos momentos por ahí iniciales donde tenemos tanta expectativa, hay tantos cambios, hay tantas sorpresas, cosas que no nos imaginábamos cómo eran, que nos dicen cómo va a pasar, pero no, hasta que no estás ahí no podés saber exactamente. Las enfermeras nos van dando un poquito de orientación en esto. Y nos van diciendo más o menos, ¿no? Cuando te entregan el bebé, bueno, mamá, ponelo así. Ahora tenemos el beneficio de las puericultoras que están en muchos de los hospitales. Y nos van ayudando un poquitito en cómo son esos primeros encuentros con el bebé. Aún así hay un montón de cosas que van a suceder que no tenemos planificado y que no sabemos cómo vamos a solucionar. Así es, Pri, es todo. Recién cuando tienes al bebé ahí es como que caes en cuenta, ok, aquí empezó todo mi trabajo. Y queremos hablar justamente de ese primer momento, cuando la mamá tiene al bebé en sus brazos y inicia ese momento de lactancia, que es también el comienzo de ese vínculo con tu bebé. Pri, ¿cómo fue esta experiencia en tu caso? Yo estaba tan concentrada y le tenía de alguna manera tanto miedo, ansiedad al parto, que me olvidé del desafío de la lactancia. No me preparé mucho porque en realidad estaba más concentrada a pasar la etapa del parto, ¿no? Yo quería tener un parto natural, quería un parto respetado, quería un montón de cosas que si bien algunas se pudieron cumplir y otras no, por la naturaleza del mismo cuerpo que va reaccionando diferente, no me concentré tanto en la lactancia. Así que cuando llegó ese primer momento y apareció mi bebé, no tenía idea. Ay, no, pobre. Haciendo que había un montón de información, no sentí que fuera a ser un desafío para mí. Me equivoqué. Así que esos primeros momentos fueron un real desafío porque habían un montón de cosas que me hablaban como si yo las supiera y no las sabía. Desafíos del dolor, ¿no? No, tampoco me esperaba, a pesar de que todo el mundo te lo dice, mirá que no vas a poder dormir, mirá que no vas a poder descansar. Uno no se puede imaginar la demanda que hay hasta que pasás por ese momento de no tener tiempo para bañarte, a pesar de que son dos personas las que se están ocupando de ese bebé, papá y mamá, y a veces aparecen las abuelas, ¿no? Benditas abuelas que nos vienen a dar una mano, y aún así el tiempo no te alcanza. Hay una alta demanda, es 24/7, y entonces hasta que no estás en ese momento, no te das cuenta de lo que decían, ¿no? De que no ibas a poder dormir, de que no ibas a tener tiempo para bañarte, para comer. Y fue una experiencia, fue una aventura, porque nunca en la vida nadie me necesitó tanto como me necesitó
mi bebé. Y eso te cambia un poco la cabeza porque entendés la vulnerabilidad del ser humano, entendés que realmente no se puede alimentar si no estás vos, ni papá, ni abuela, ni nadie. Ahí eres indispensable. Exactamente, solo sos vos y en general el bebé lo que quiere mucho es mamá. Vamos a hablar un poquito de estos roles, te voy a preguntar un par de cositas también sobre qué puede ir haciendo el papá en esta situación, porque hay veces que si hay papás que nos están escuchando, no saben qué hacer. Se encuentran en esta situación de decir, el bebé parece que no me necesita y que yo soy invisible en esta situación. Sí, Pero cierto. quizás hay cosas donde pueden ir ayudando. Con mi esposo nos íbamos turnando un poquito, ¿no? Entre lo que se podía turnar, él lo hacía, me daba una manito, distraía al bebé, tratando de darme tiempo para bañarme, para comer. Era muy, muy cotidiano el hecho de que yo, mientras amamantaba, él me diera de comer a mí, porque venía ese momento en el que el bebé seguía y seguía y seguía y uno Te quedas sin tiempo. Claro, empezás con hambre porque no tenés momento para pararte, ir a hacerte la comida y entonces vos decís, bueno, ¿cuándo como yo? Y además que se van un montón de energías en la lactancia. El agua, los masajes en la espalda fueron una salvación porque al estar siempre en la misma posición o estar sujetando al bebé, eso hace que uno se agote más. Así que fue una etapa desafiante y única en mi vida. Y a veces uno piensa que solo el momento del embarazo es lo doloroso, pero después vienen otros desafíos que por ahí a veces pueden llegar a generar algún tipo de angustia a las madres y, como tú mismo comentaste, a los papás que no saben qué hacer. Pero volviendo un poquito a ese periodo de lactancia que vos mencionabas, hay muchos estudios que hablan sobre esos primeros minutos con mamá. Esos 3, 5 minutos donde el bebé es puesto en el pecho de la madre y hay muchos beneficios que le pueden brindar. Es muy interesante cómo Dios nos creó para que todo esto vaya fluyendo de forma natural. Las madres y los médicos, mientras esté indicado, suelen poner al bebé en el pecho de la madre unos minutos, hasta a veces horas, para que este contacto permite que el cerebro de la madre pueda recibir ese mensaje y reenvíe una respuesta de que es hora de producir la leche para poder amamantar a ese bebé. Ese simple contacto puede hacer la diferencia. Y a su vez también tiene un impacto positivo, no solo en el bebé porque lo alimenta, sino también en la mamá. Vos me comentabas de que fue doloroso al principio porque no pensaste qué era o por ahí tenías la teoría, pero a la hora de la práctica fue otra cosa. Pero cuando lo lograste hacer, ¿qué fue lo que sentiste al ver a tu bebé pegado a ti, pudiéndole alimentar y tener ese contacto tan cercano? Para mí fue mágico. En ese sentido fue mágico porque era inexplicable cómo enseguida, claro que cuando uno llega a tener el bebé, no estás con leche. Y entonces cuando tenés a tu bebé, mágicamente, digamos, ¿no? Que tiene toda una explicación científica de fondo, de repente tenés para alimentarlo y baja la leche y el bebé se alimenta y toma y decís, ¿dónde estaba todo eso? O sea, simplemente traído por el contacto físico, cambiaron un montón de cosas en el cuerpo. Me dio mucha satisfacción poder suplir sus necesidades. Esa era la sensación que tenía, ¿no? Es que él lloraba y yo podía darle la teta y ya estaba. Ahí se terminaba toda su necesidad de alguna manera. Y es eso, ¿no? Es hacer feliz a tu bebé con esa parte y ahí conectar, ¿no? Y que lo único que necesita tu bebé en ese momento es eso, es el contacto, es alimentarse, es poder lograr también, ¿no? Que, a ver, como mamá, eso te llena, me imagino, de un montón de hormonas de la felicidad. Sí. Y al bebé también me imagino que le hará un montón de cosas, ¿no? Ahí nos vas a ir contando un poquito más. Claro, porque mayormente uno piensa que la situación es estresante la vive solo la mamá o el papá que ve sufrir a la mamá, pero el bebé también la sufre, porque tiene que pasar por un canal
salir de su zona de confort, donde tenía alimento, donde estaba a temperatura, donde estaba cómodo, y salir a un entorno completamente desconocido. Y desde ahí ya empezamos a tener ese rechazo a lo nuevo y al cambio. Él experimenta también toda esa ansiedad al ver sonidos, texturas, olores, todo distinto. Por eso es importante ese primer contacto, porque al estar cerca de mamá, su cuerpo vuelve a sentirse en confianza como que está en esa zona de confort. Entonces a él le devuelve esa calma. Y a la madre, obviamente, poder ver por primera vez ese rostro de ese bebé que estuvo tanto tiempo dentro de ella sin saber cómo era. Entonces, por eso es vital ese primer momento. Y a partir de allí se inicia ese vínculo que va a irse reflejando en sus relaciones con los demás a medida que vaya creciendo. Esto es el inicio del apego en nuestros chicos. Y hay apegos que son buenos, seguros, saludables, y hay otros que no lo son tanto. Entonces, por eso me gusta que podamos hablar de este primer momento, porque pensamos que es insignificante, pero tiene un inicio y marca también varios aspectos de la vida de ese bebé en el futuro. Importante esto que decís, porque si lo pensamos, es un poco una separación, ¿no? El bebé está en su lugar seguro, adentro de mamá, donde escucha su voz, donde se ha desarrollado por esos 9 meses, y de repente sale un ambiente no conocido que está lleno de factores, lleno de estímulos que recibe el bebé, y se provoca como una separación, ¿no? Una separación que el bebé se niega digamos, a vivir, ¿no? Quiere estar todo el día. Y de hecho, hay muchos videos, ¿no? De la calma que se logra cuando el bebé está cerca y en contacto con la mamá muchas veces, o también con el papá. También logran eso muchos papás, de poder tener un contacto y lograr que el bebé se calme. Esos primeros momentos son de oro, como decís, y es muchísimo. Mencionaste una palabra que se viene hablando un montón y que quizás no todos conocemos o no sabemos muy bien qué significa. A mí como mamá me tocó leer un montón acerca de esto. De hecho, yo le presté mucha atención a esto. Pero vamos a contar un poquito el lado más técnico y con más información, más profundidad. ¿Qué es el apego? Mencionaste que había como un apego bueno y un apego malo. ¿Qué es el apego? Bueno, el apego es esa relación estrecha entre papá y mamá y el bebé, o cuando no hay papá y mamá, los cuidadores, donde se satisface sus necesidades. Y es esa relación íntima, ¿sí? Donde yo doy y recibo, y esa comunicación que es no verbal entre los padres y el bebé, y en un principio entre la mamá y el bebé. Cuando este vínculo, esta relación, sea de forma fluida, donde papá y mamá pueden ir atendiendo las necesidades del bebé, y a medida que crece le van permitiendo explorar, cometer errores, resolver ciertas situaciones, permiten que ese bebé pueda desarrollar un apego seguro, un vínculo seguro. Y esa manera de relacionarse se va a proyectar con las demás personas, con sus compañeros, va a poder tener la tolerancia de aceptar su error, y que eso no signifique que él es malo o que esté equivocado o que no sabe nada. Va a tener la capacidad de poder seguir al docente, seguir las instrucciones. Tiene un impacto bastante grande, no solo en lo escolar, sino que a medida que crece, también cuando se vincule con sus amigos, con parejas, esto se va a ver reflejado. Ahora, cuando esto no se da, aparecen los otros tipos de apegos. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque cuando un bebé nace, y ahora podemos por ahí entender qué tan importante es esos primeros momentos que después va a repercutir en su vida futura, en su vida ya sea escolar, en su vida social, en sus relaciones. O sea, estamos en una etapa en la que lo que nosotros hacemos realmente impacta el resto de su vida, así que hay que prestarle atención y entender por qué suceden varias cosas. En todo esto que vos mencionabas, hay como mamás, tenemos que ser conscientes, ¿no? de que este apego es importante para la salud de nuestro bebé. Y como papá también puedo hacer mi parte, ¿no? en este apego que tenemos. Pero, ¿qué sucede cuando por alguna razón
desconocida. Puede ser que la mamá estuvo internada o la mamá, porque también se provocan algunas emociones cuando nace, que tuvo un rechazo hacia el bebé. Pueden pasar tantas cosas, ¿no? Y este apego por ahí no se logra. ¿Qué sucede? Bueno, en estos casos, cuando no se da ese primer momento, esa posibilidad, sino que pasa tiempo y recién después se le da el contacto a la mamá, entonces la reacción no es la misma, porque como te dije, el bebé al salir está lleno de estímulos desconocidos. Lo que necesita es algo conocido. Y los sentidos que primeramente se desarrollan son justamente el olfato, el tacto y el gusto. Por esa razón, el poder estar en ese contacto con la mamá le ayuda. Cuando esto no se da de forma inmediata, el niño pasa por un periodo de crisis, de angustia, de ansiedad, y cuando lo vuelven a poner en los brazos de la madre, hay ese rechazo, ¿sí? No se da esa lactancia de forma más fluida o más natural, y la mamá también se pone tensa, y al ponerse así, el bebé recibe esa irritabilidad y hace que esa relación sea más difícil. Si a esto le sumamos que después el bebé nace, la mamá por sentir culpa, porque no pudo estar en esos primeros momentos, quiere estar todo el tiempo sobre él, resolviéndole las cosas, no permitiendo que se lastime, que no esté en contacto con ciertas, porque lo cuidamos como una porcelana. Eso, la verdad, desarrolla un tipo de apego más inseguro, ansioso. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no están controladas, no sé qué hacer. Entonces, ahí tiene un impacto en el bebé, ya sea por parte del papá o de la mamá. Este primer momento es un inicio, pero si esto se sigue reforzando, se va formando este tipo de apego. Después también está en el caso de los papás que están y no están. Un momento te apoyo, estoy contigo, y de repente cuando te necesito, no estoy. Entonces, en cambio, permite que el niño empiece a vincularse de esa manera también, un poco ambivalente. A veces estoy con mis compañeritos y de la nada me irrito, no sé qué hacer, los rechazo, me enojo, me alejo y después me pongo mal porque me dejaron. Y así se sigue reforzando este tipo de vinculación. Y después también tenemos los chicos que van percibiendo ese vínculo, ese apego con los padres, más es negligente, donde el papá ni la mamá están atentos a sus necesidades, está completamente abandonado. Aparezco cuando puedo, y el pobre bebé o niño tiene que ir conociendo el mundo a golpes, por así decirlo. Entonces, en este caso, ese apego es mucho más negativo, más negligente, y son personas que realmente tienen más rechazo en futuro a ese contacto social, porque obviamente no hubo esa confianza de que estuvieron ahí cuando los necesitaba. Entonces, por eso es importante que podamos ir conociendo la importancia, valga la redundancia, de que en esos primeros momentos papá y mamá estén. Cuando vos decías, también los papás no saben cómo hacer. Bueno, hay muchas maneras de acompañar. Vos comentaste varias, donde el papá puede ayudar al bebé a cuidarlo mientras mamá se baña, mientras mamá come. Hay distintas maneras de que ambos puedan acompañar y evitar, ¿sí?, que la madre que está recién empezando todo este proceso se tense, se ponga muy ansiosa, o la puede llevar a otro lado, que es la depresión también, que en otro capítulo lo podemos ir tocando. Entonces es importante el acompañamiento en estos momentos. Es muy importante lo que acabas de decir, porque nuestra actitud frente a la crianza es la que determina de alguna manera la manera en la que el niño, que cuando crezca, sea un adolescente o un adulto sano mentalmente, ¿no? Entonces, en estos primeros años se establece un poco esa sanidad o no de un adulto. Entonces, en nuestras manos y en nuestras actitudes cotidianas, diarias, tan sencillas como la lactancia, pueden hacer un impacto muy profundo en la vida de estos niños, ¿no? Y por ahí hablando también un poquito de esto de la lactancia, ¿no? Muchas veces nos pasa que cuando aparece, nace nuestro bebé, así como nace él, también nacen un montón de consejos. Un montón de consejos que a veces no pedimos y otras veces sí necesitamos. Vienen los consejos buenos y también vienen los consejos
que pueden impactar en esto que vos decís, en la manera en la que generamos un apego seguro o inseguro, ¿no? Muchas veces viene un consejo que, no sé, nos ayuda de alguna manera en la crisis que estamos teniendo y otras veces no nos ayuda, ¿no? Cuando el desafío es el dormir, cuando el desafío es este, los terribles dos, como le podemos decir. Tenemos varios desafíos en la crianza y cuando todo esto se genera, a veces llegan consejos que nos desvían un poco del camino y no nos terminan haciendo muy bien. Así que tener esta información es importantísimo para volver a ese camino y entender qué es lo que está pasando y poder cambiar nuestra actitud en, en la crianza, en el apego y generar un vínculo sano más que nada, ¿no? De poder estar presentes cuando ellos nos necesitan. Creo que es muy importante entender cuáles son las necesidades naturales de cada etapa también, ¿no? Porque a veces nos pasa que pretendemos que sean un poco más independientes de lo que corresponde para su etapa. O al revés, como decías vos, tratamos de completar todo lo que puede hacer cuando el niño ya es capaz de hacerlo por él mismo. En todas estas cosas mencionaste también, por ejemplo, que hay algunas consecuencias en el niño y también en la madre, ¿no? Y la lactancia tiene mucho que ver con esto. Claro, la mamá a la hora de dar la lactancia, su cuerpo empieza a segregar, como vos dijiste, algunas hormonas y la de la felicidad es justamente la oxitocina, que ayuda a que el parto se dé, pero también es la hormona de la felicidad junto con otras más. Entonces, cuando la madre da la lactancia, colabora en ese vínculo, transmite eso también al bebé y le da la calma, además le transmite los nutrientes que necesita para poder crecer mucho más saludable, con mejores defensas. Y en el caso de la madre, ayuda muchísimo con el tema de la osteoporosis, a evitar el cáncer de mamas o el cáncer de útero. Es cierto que la madre debe tomar más suplementos de calcio porque al dar vida a otros se fue retirando de su propio cuerpo. Pero la lactancia le permite a la madre también cuidarse, incluso algo que todas las mujeres buscamos es bajar de peso. Bueno, la lactancia permite que la madre también pueda recuperar su peso anterior al embarazo. Entonces, no solo es un beneficio para el bebé, de que le doy todo lo que necesita, sino que yo también, de forma física, también me ayudo a estar de manera saludable. Entonces, la lactancia tiene un impacto no solo en el bebé, en la mamá también. Y si hablamos de los papás, vos comentabas algunas cosas que también tu esposo te fue acompañando, porque por ahí está la idea, el prejuicio. Bueno, los 3 primeros años es solo con la mamá, o a lo mucho el primer año. Pero no es así. Si bien es cierto, el bebé depende 100% de la mamá para sobrevivir, hay muchas cosas que los papás también pueden hacer para acompañar. Es importante, como habíamos dicho en el episodio anterior, que la mamá pueda aprender a regular sus emociones y una forma es que el papá la pueda acompañar dentro de lo que puede, preparando la ropa, manteniendo lo necesario en casa para el bebé, ayudando a que la mamá pueda estar con momentos libres en pequeños periodos, cuidar del bebé para que él también pueda empezar a tener ese vínculo. Si bien el niño es cierto, psicológicamente recién toma conciencia del padre a los 3 años, en los primeros años no ve a nadie, solo es por olores, pero a la madre sí la reconoce. Las voces que escuchó cuando estaba en el vientre de la madre también las puede reconocer. Y si el padre estuvo muy presente, él lo va a poder reconocer. Entonces, en esos momentos de cuidado con el padre, si hubo esos encuentros anteriores, van a ser también más fáciles y el niño se va a sentir seguro. Pero si el padre se aleja en ese tiempo y después aparece, la relación también va a ser más distante con el padre. Entonces, desde afuera, él también puede colaborar muchísimo para que la madre pueda estar tranquila, se sienta segura, acompañada y puedan llevar juntos ese proceso. Es muy lindo todo esto que decís, porque en estas primeras etapas, el padre, por más que el niño no esté tan consciente de su figura, en realidad sí lo está de alguna manera porque está presente en todos esos detalles que la mamá, porque tiene un montón de cosas para hacer, no puede realizar. El padre va supliendo todas estas necesidades de la mamá. Y
Y mientras ibas hablando, ¿no? Me acordaba también de mi propia experiencia, de cómo como mamá vos tenés que suplir estas necesidades cuando nacen, especialmente todo el tiempo, y comenzás a tener necesidades propias, ¿no? Decir, bueno, necesito hacer esto, pero no estoy llegando. Ahí es donde toma importancia la figura del padre. El padre entonces comienza a suplir las necesidades de la mamá y se forma un círculo virtuoso, digamos, ¿no? Donde todos podemos ayudarnos mutuamente y generar un ambiente de felicidad. Creo que pensando un poquito en la Biblia, pensando un poquito en este consejo bíblico, en cómo Dios habla, hay varios versículos en la Biblia donde se habla acerca de la lactancia, de que Dios nos ve y nos cuida y nos ama como cuando una mamá, como un bebé, está en los brazos de su mamá en estos primeros momentos, cuando está alimentándose de ella, cuando está dependiendo de ella. Y es lindo, ¿no? Cuando uno lo experimentó, entender esa profundidad de dependencia y entender cómo Dios también, de alguna manera, con esa profundidad, está atento a nosotros y podemos tener, de alguna manera, un apego también con Dios, un apego seguro, ¿no? Qué lindo que es saber toda esta información, ¿no? Que a veces en las redes hay mucha información, hay sobreinformación y no terminamos de entender qué es de lo que se está hablando. Así que hablarlo también en un ambiente seguro, en un ambiente cristiano, es importante para poder tomar conciencia en este periodo. Tal cual. Y es hermoso saber que Dios, así también como creó todo lo que tenemos a nuestro alrededor y acompañó a su bebé, por así decir, que fuimos nosotros, nos deja como modelo para que como padres también podamos hacerlo. Y saber también que Él nos está acompañando en ese caminar. Así que qué lindo recordar estas reflexiones bíblicas y sentir que no estamos solos, que los padres no están solos en este camino de la lactancia y de la crianza de un bebé. Realmente ha sido un momento agradable, me encanta cada cosa que podemos hablar y también esperamos que quienes nos acompañan puedan también disfrutarlo y sobre todo que sigan compartiendo, que se puedan suscribir y que nos comenten las cosas que por ahí, dudas que puedan surgir, experiencias que quieran que nosotros también podamos escucharlas, estamos aquí. Muchas gracias, Isi, por toda esta información, por este insight que tenés sobre estos detalles, ¿no? que nos inundan a veces con dudas. Y si tenés alguna experiencia, si nos querés preguntar algo sobre este tema que te haya quedado, podés comentarnos en nuestros videos. Y bueno, muchas gracias por seguirnos y nos vemos la próxima. Nos vemos. Nuestra misión en Nuevo Tiempo Argentina es compartir el mensaje del amor de Dios a través de la Biblia, con contenidos y programas que inspiran y transforman vidas. Todo esto es posible gracias a la generosidad de personas como vos, que con cada donación permiten que más personas reciban guías bíblicas, programas que inspiran y un mensaje de esperanza. ¿Querés ser parte? Sumarte es muy fácil. 1. Ingresa a angeles.argentina.papertick.com.ar. 2. Elegí tu tipo de donación, mensual o esporádica. Y 3. Completa el formulario y listo.